Amigos de Grupo Oxa, Diario 10, Diario El Heraldo, Diario La Prensa. Bueno, estamos con un rostro que no necesita presentación, pero bueno, lo vamos a hacer porque toca. Alvarito Morales, un gusto, un placer. Igualmente. ¿Cómo anda este calor acá en Phoenix? Normal, y ahorita está fresco, hace un año era peor. Ahorita está menos de 40 grados, pero regularmente supera los 40 grados centígrados. A ver, Álvaro, hablamos acá extra cámara de cómo ha visto este nivel de la Copa Oro. ¿Cómo lo ha visto? Me aburre, no es un nivel superlativo, no necesariamente vemos buen fútbol, pero es el nivel que hay en el área, ni modo. Sí, a ver, es el nivel de CONCACAF, ¿no? Es el nivel de CONCACAF, sí. Hablando de CONCACAF, Álvaro, ¿en qué nivel, en qué escalón pone CONCACAF respecto a las otras confederaciones? ¿Estamos tan abajo? ¿Cómo estamos? Bueno, es una zona difícil, bastante complicada. Plazas complicadas, campos complicados. Es mucho más fácil clasificar en Conmebol. Conmebol es de hecho la zona más fácil de clasificar del mundo. Clasifican 7 de 10. El porcentaje de clasificación hasta antes de esta última Copa del Mundo en CONCACAF era muy complicado. En Conmebol pues clasifican siempre los mismos, no se mueve. Se tiene que ser muy malo en Conmebol para no clasificar. O sea, el 8, 9, 10, 3. Se tiene que ser muy malo para no clasificar. O sea, un Brasil en crisis va a clasificar. Y Brasil y Argentina siempre clasifican. En CONCACAF no siempre clasifican los mismos. Por ejemplo, en el 2018 no clasificó Estados Unidos, que supuestamente iba a ser campeón para Sudáfrica 2010, decían ellos, ¿verdad? Supuestamente. ¿No? Y pues no lo han sido, ¿no? A ver, Álvaro, eso es fuerte. A muchos les sonará mucho el tímpano, ¿no? Que diga que es más difícil clasificar, a ver que se entienda, en CONCACAF que en CONMEBOL. Y muchos allá en el sur del continente se saltan cuando escuchan eso, ¿no? Lo tiene claro. Es más fácil allá. Mucho más fácil, o sea, 7 de 10, o sea, clasifican el 70%. En el caso de CONCACAF no es así, se requiere un porcentaje mayor de ganados, de efectividad superior al 50% para obtener la clasificación. Los campos no están en las mejores condiciones, las plazas son complicadas, los ambientes son pesados. Es decir, en Conmebol pueden sentirse ofendidos, pero no entendería por qué. Argentina siempre clasifica, Brasil siempre clasifica, entonces no debería por qué haber ofensa. Quedan afuera 3 de 10. 3 de 10, o sea, van 7. Y eso porque no toman a las Guyanas como parte de la zona de Sudamérica, que tendrían que jugar allá. Aunque entiendo que también son parte del Caribe sudamericano. Sí. A ver, Álvaro, ¿y cómo ha visto el nivel de México en esta Copa Oro? La verdad es que malo, creo que puede ser mucho mejor. Es un equipo que le cuesta salir con balón dominado, que prefiere ir con salidas mixtas, que apuesta al juego directo, que sí es agresivo y es peligroso en las reconversiones cuando recupera y ataca, trata de terminar todas las jugadas, pero le cuesta mucho trabajo defender cuando pierde el balón, defiende muy mal a las espaldas. Su fortaleza en esta Copa Oro ha sido el balón parado, buscando regularmente siempre a Edson Álvarez, una segunda opción a Montes, y otra gran mayoría de sus córners siendo hacia primer palo. Su juego combinativo no es bueno, por eso es que apuestan regularmente al juego directo y las transiciones rápidas, que es algo más propio de lo que sabe medio hacer Javier el Vasco Aguirre. Por ejemplo, tenían la posibilidad de golear a Costa Rica si hubieran entendido a qué juega Costa Rica, y el Vasco hubiera podido apostar por las reconversiones, la recuperación ataque, por los contragolpes, por los contraataques para golear a Costa Rica, y no, decidió atacar y Costa Rica encerrarse. Cuando un rival se le encierra a México le cuesta muchísimo trabajo, ¿no? No fue como en el caso de Canadá contra Honduras, que aunque Honduras se le encerrara, pues encontró todos los huecos y facilidades para golearle. A ver, y hablando de niveles, Álvaro, siempre es bueno preguntarles cómo miran ustedes a Honduras, porque, no sé, a veces nosotros dentro de Honduras quizás podemos tener un criterio muy diferente al de ustedes. ¿Cómo miran ustedes, o usted personalmente, a esta Honduras de Reinaldo Rueda? Nosotros consideramos allá que esta Honduras viene dando tumbos, es una montaña rusa, arriba, abajo, pero ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven a este equipo? Yo lo veo como uno de los peores equipos que hay actualmente en el área. Su participación en esta Copa Oro ha sido
realmente por la calidad de los rivales clasificó, sobre todo los últimos dos, pero Canadá lo exhibió, o sea, cometen severos y crasos errores defensivos. Su arquero Mengíbar, ¿no? Mengíbar. Comete un error terrible y se enfrentan a El Salvador y El Salvador le estuvo en algún momento contra la espada y la pared, y Curazao pues se le puso al tiro. Entonces yo no veo realmente hoy a una selección de Honduras que genere competitividad, que genere miedo, que genere respeto. Lo veo como uno de los rivales más fáciles del área. A ver, Álvaro, pero ese 6-0 de Canadá sobre Honduras, ¿es la distancia que hay hoy entre Canadá y Honduras? Sí. ¿Sí? Totalmente. ¿Así de abismal? Así de abismal. Canadá hoy por hoy es uno de los equipos más fuertes del área, ¿no? O sea, sus jugadores europeos marcan diferencias. O sea, Honduras contra Canadá no disparó ni una sola vez, ¿no? Si mal no recuerdo. Estaba apostando solamente a las transiciones de recuperación ataque. O sea, El Salvador le tuvo atrás por momentos y fue en una acción de recuperación ataque donde cae el primer gol. Entonces sí hay una diferencia de trabajo. Me da mucha pena por la afición hondureña, pero sí, esta selección yo no la veo con nivel. Cada quien en su nivel. ¿Quién se ha estancado más? ¿México u Honduras? Bueno, o sea, yo creo que México ha retrocedido incluso. O sea, desde el pasado proceso mundialista ni siquiera se clasificó a los octavos de final, lo cual era siempre una obligación, era hasta algo básico y protocolario por parte de la selección mexicana meterse dentro de los 16 mejores equipos de la Copa del Mundo. Entonces, no aseguraría que Honduras se estancó, pero sí te puedo afirmar por el conocimiento de causa de que México retrocedió. Ha sido un proceso mundialista terrible, en donde empezó un presidente de federación, llegó otro, un comisionado. Han pasado 3 entrenadores, Coca, el Jimmy Lozano y ahora Javier el Vasco Aguirre. No se le pudo ganar a Costa Rica, no se pudo golear a Surinam, se terminó pidiendo la hora en contra de República Dominicana. Entonces México ha retrocedido. O sea, México está en una crisis, y aún así en toda esa crisis le alcanza para ser el primer lugar de su grupo. A ver, reenganchándonos con Honduras, en ese cruce contra Panamá, muchos ven claramente favorito a Panamá. Decir Panamá favorito ante Honduras hace unos años atrás era prácticamente un crimen. Hoy se dice y no pasa nada. Así es. Así lo ven. A ver, así lo ve. Claramente sí. Favorito a Panamá, Alvarito. Panamá va a eliminar a Honduras. Panamá va a golear a Honduras. Va a golear Sí. Por una mano estúpida. Pero Panamá le dio un muy buen partido. No empezó necesariamente bien. De hecho, México empieza ganando un centro y un error de ahí de su defensa y su arquero. Pero después Panamá empieza a remontar. Entonces Panamá ha mantenido su proceso. Es un proceso donde, es una selección donde puedes mantener procesos porque pues no hay exigencia. No es como en el fútbol mexicano, que es una de las sillas, después de las Águilas del la América, la silla más caliente es la de la selección mexicana de fútbol, por encima de sillas como la de Chivas Rayadas del Guadalajara o como la de Cruz Azul u otros equipos. Entonces Panamá ha podido hacer su proceso porque nadie le va a criticar. Es como Estados Unidos, han hecho sus procesos y no han conseguido absolutamente nada. Es más, decía yo, en el 2018 ni fueron a la Copa del Mundo. Hoy Pulisic está peleado con el entrenador de la selección de los Estados Unidos, con Pochettino. O sea, apostaron por un técnico argentino cuando las condiciones, características y mentalidad del futbolista estadounidense, pues no veo que machen. Pero Estados Unidos goza con una ventaja a pesar de que está en una crisis. Ninguno de los comentaristas más importantes del país ni siquiera les va a tomar en cuenta para dignarse a hablar un minuto de la selección de Estados Unidos. No lo va a hacer un Stephen A. Smith, no lo va a hacer un Colin Cowherd, no lo va a hacer un Nick Wright, no lo va a hacer un Jim Rom, no lo va a hacer un Wilburn,
mejor, o sea, los grandes comentaristas de este país no le van a regalar ni 10 segundos a la selección de los Estados Unidos. La prensa latina o la prensa mexicana nos tenemos que hacer cargo de Estados Unidos. Así de vergonzoso es el asunto. Pero no pasa nada, ellos pueden venir con una selección B o C y nadie les va a decir absolutamente nada. Por eso ellos pueden tener ese tipo de procesos. O sea, Estados Unidos llegó a octavos de final de la pasada Copa del Mundo. Ok, pues algo que México había hecho pues consecutivamente, salvo la ausencia del 90, pero del 86 hasta Rusia 2018, México siempre se había clasificado dentro de las 16 mejores selecciones de la Copa Mundial. Sí. O sea, Álvaro, no le ve ninguna posibilidad a Honduras contra Panamá. Ninguna. Que Honduras hace un par de años le ganó a Panamá en Houston, ¿eh? ¿Hace cuántos dice usted? 2021, si no andamos mal con la memoria. Ya fueron 4 años. Sí, ya llovió, no, ya llovió. ¿Son los mismos jugadores? No, algunos. Pero quizá no. No la mayoría, no la mayoría. Ahora, 0 posibilidades. 0 posibilidades. Ok. Panamá, hasta acá llega Honduras. Panamá va a quedar eliminado contra... Honduras va a quedar eliminado contra Panamá. Hoy por hoy, ¿cuál es la mejor selección? Yo sé que usted dice las cosas sin directo, sin miedo. ¿Cuál es la mejor selección de CONCACAF? Y en esa misma línea, en ese mismo contexto, ¿cuál es la mejor selección de Centroamérica? 2 en 1. La mejor selección de Centroamérica es Panamá, y la mejor selección del área de la CONCACAF, a pesar de que siempre se encuentra en una crisis, de que siempre está incendiándose la casa, pues es México. México hoy por hoy es el mejor de CONCACAF. Pues es el campeón de la Nations League, es el favorito para ganar la CONCACAF. Lo que pasa es que, a ver, no sé cómo sea en otros países, pero en México tenemos una cultura muy crítica, y también depende de los intereses de cada medio, también una cultura que apoyan. Pero nosotros somos, pues estamos en una sociedad muy crítica, pero esa misma crítica que la que ha llevado a México a ser una de las mejores economías de Latinoamérica, a tener de los mejores doctores del mundo, de los mejores científicos del mundo, de los mejores ingenieros del mundo, entonces de los mejores boxeadores del mundo. Realmente es nuestra sociedad es demandantemente exigente, y como triunfamos en otros campos interdisciplinarios, exigimos lo mismo en el fútbol, que se sea un fútbol de élite, pero no sucede de esa manera. Insisto, ganó la Nations League con una mano estúpida. O sea, para mí las 2 mejores selecciones hoy del área son la selección mexicana, a pesar de que nuestro técnico sufre del analfabetismo táctico, y la otra selección, la segunda mejor, es Panamá. En el caso de Estados Unidos, Wea no dribla a nadie. Pulisic no trasciende en partidos importantes, lo terminaron sentando en una final de Champions. Sus delanteros son intrascendentes. Entonces, realmente nos han querido vender de que el fútbol de los Estados Unidos ha crecido, pero tampoco eso es mentira. Eso es mentira. O sea, de vez en cuando dan una campeonada. O sea, apenas se le pudieron ganar 1-0 a Arabia Saudita, que es una selección llanera de fútbol amateur, en donde México tiene la obligación el fin de semana contra Phoenix de ganar, golear y destrozar a una selección como Arabia Saudita, que con respecto a su último partido de Copa del Mundo y el último partido en Copa Oro, pues solamente tiene a 4 elementos que repitieron, en donde hay jugadores que hoy día están en el Al Hilal en el Mundial de Clubes, pero que Estados Unidos sufrió, porque Estados Unidos se da el lujo de mandar una selección B, sí, diría que B, no sé, porque pues nadie le va a decir nada, nadie le va a criticar nada, porque no es un deporte que le importe a este país, salvo para hacer dinero con los aficionados de las otras comunidades. A ver, Álvaro, ayúdenos a aclarar no sé si le ponemos la etiqueta de dilema, ¿no? Históricamente, por lo menos en las últimas décadas, el clásico en Centroamérica ha sido Honduras-Costa Rica. Pero últimamente los panameños han levantado la mano para meterse en la discusión. A ver, tomando en cuenta todos los ingredientes que debe tener un clásico, que usted los conoce y muy bien,
¿Cuál cree usted que es el clásico centroamericano? ¿Cómo está la situación en ese sentido? ¿Sigue siendo el Honduras-Costa Rica o considera que hay que meter a Panamá ahí? ¿Cómo está la cosa? Bueno, Panamá ha levantado la mano, pero tampoco tiene una rica tradición futbolística como la pueden tener. No le otras alcanza selecciones. Todavía no. Sí, todavía no. Ok. A ver, se dice en Honduras, no sé si en México también, hablando de Copa Oro, que a México, y lo dicen así los cuadros cuando arman, que a México y a Estados Unidos le arman el camino para que lleguen a la final. Y que incluso, a veces, con algunas ayuditas. ¿Qué opinión le merece eso, mi estimado Álvaro? A ver, los cuadros siempre van a estar armados para que lleguen los dos favoritos del área. Eso lo hacen todas las confederaciones, todas, absolutamente. Y incluso otros deportes como el tenis, pues van a separar. Lo que quieren es que haya la final entre el 1 y el 2. O sea, pero están armados de esa Hasta manera. Ahí quizás normal. Eso es normal, eso es normal. Pero cuando ya la gente cuestiona el tema de ayudas, perdón Álvaro, ¿es cierto eso? ¿Qué tan cierto? Para mí no. Para mí, todas las personas que se quejan, por ejemplo, particularmente de que a México le ayudan, es por mediocridad, es porque sus elecciones dejan mucho que desear, es porque les falta competencia en el terreno de juego, es porque les falta calidad y porque no logran imponerse en lo deportivo. O sea, México, yo soy el primero que lo dice, ganó por una mano muy estúpida de Panamá en la Nations League. Álvaro, pero la mano no la cometió México. Hablando de manos, hace unos años le metieron mano a Panamá. Que para mí no era. O sea, para mí no había una intencionalidad de una mano. O sea, para mí no. Y eso que la regla de la mano la cambian cada que se les da la gana. Pero entiendo el lloriqueo de las otras elecciones. Lo entiendo perfectamente, el lloriqueo de las otras elecciones. Entiendo el lloriqueo de las otras aficiones. Puede ser, pudiera ser que lo sientan. Habría que analizarlo, habría que investigarlo, pero puede ser. No lo descartaría como una hipótesis, ¿no? Entonces, entiendo que aquel partido, el donde el balón cae al vientre, y hay una choque de mano accidental, pero no hay una intención. E insisto, la regla de la mano como la regla del fuera de lugar la están cambiando últimamente. No, lo que sí es que los cuadros están armados para que Estados Unidos y Costa Rica lleguen a la final. Pero bueno, no hace mucho nos tocó una final de Copa Oro México-Jamaica. México-Jamaica, que la recuerdo, se fue en California, si mal no recuerdo. ¿Qué otra? La final del torneo pasado. La mete gol el Chaquito Jiménez. O sea, no recuerdo cuál fue México-Qatar. Chaquito le metió gol. México-Panamá, ¿no? Panamá. México-Panamá. ¿El 1-0? Sí, el 1-0, exactamente. A Panamá. Entonces, hoy Panamá ha crecido, ha aprovechado que las otras elecciones no han crecido y pues se pueden ir derribando ciertos mitos, ¿no? Sí. O sea, a México no le suelen ayudar. Eso es mentira. Eso es mentira. A México no le suelen ayudar. Imagínense, hubo un presidente de la CONCACAF que era mexicano y con el cual se dio la suspensión para 90, ¿no? Se dio para en uno de los premundiales, Joaquín Soria Terrazas. ¿De dónde viene esa rivalidad? Esa rivalidad México-Honduras, ¿es más de Honduras hacia México, Alvarito? ¿Cómo es la cosa ahí? Yo lo que veo, yo soy hijo de centroamericanos, he ido algunas veces a los países de mis padres. ¿Cómo lo reciben bien? No. ¿No lo reciben bien? No, a ver, ahora sí porque salgo en la televisión. Pero entiendo que siempre al país más poderoso en turno, el país poderoso vecino, se le odia de manera natural. Habría que ir con un sociólogo para que nos dé las bases de por qué suceden ese tipo de cosas. Hasta antes de ser famoso y ser popular y salir en la televisión, las veces que yo iba en Guatemala, sentía la discriminación por el hecho de ser mexicano. Sobre todo me pasó en Guatemala, no me pasó en Nicaragua. ¿Sí? O sea, en donde hay un odio al mexicano. Curioso porque que viene netamente del fútbol o de otras áreas. No, de otras áreas. Curioso. Ajá. Es curioso porque consumen a Luis Miguel, consumen las telenovelas o consumen la ranchera o consumen productos mexicanos que a veces ni los propios mexicanos consumimos, ¿no? Entonces lo entiendo y quizá había una forma de interpretar las cosas o una cosmogonía por el discurso y la narrativa que se manejaba
en las novelas y que permeaba. Y entiendo que hay muchas empresas empresas mexicanas en Centroamérica. Eso lo entiendo y que puede causar cierta molestia. Pero en términos mayoritarios y generales, el odio, sea deportivo o no, de México a Centroamérica no existe. Porque lo que voy a decir es muy fuerte. Ajá, y no es una mentira. Ajá. En la concepción mexicana, los demás países de Centroamérica no existen en su día a día. No existen. A nosotros cuando nos preguntan, ¿qué te parece el fútbol no existen guatemalteco? futbolísticamente. Sí, o sea, es para México, si tú le preguntas a un aficionado, preguntas a mí, ¿qué piensas Álvaro, del municipal? Más de alguna tarde le hemos arruinado. Sí. El fútbol hondureño le ha arruinado a México. De acuerdo, hubo un aztecaso. Sí. Pero aún así. No, y el 2001. Y Costa Rica, ¿no? Y Costa Rica, sí. Ok. No. Pero ¿se acuerdan ustedes? Las visitas a Honduras para México no son de trámite, Álvaro. Pero ¿se acuerdan ustedes por qué? Porque son únicas. Porque son esporádicas. No, Álvaro, pero porque son excepcionales. Si vamos a las estadísticas. Mira, voy. Últimamente casi no han ganado nada. Puede ser. Son bravas, los propios futbolistas yo no digo que no. Sí. Pero aún así no existen en nuestra concepción. Y no estoy ofendiendo. Es una realidad. No se vale decir. Así lo piensa. Y no es una ofensa, es un diagnóstico. Yo le pregunto, en términos generales ustedes nos preguntan, ¿qué piensas por decir, no sé, el municipal? Ajá. No sabemos a veces ni quién es el municipal. ¿Qué piensan del Herediano? No sabemos quién es el Herediano. ¿Qué piensan de Motagua? No sabemos, o de Real España, no sabemos ni quiénes juegan. Muchas veces incluso y dirán de Olimpia, y dirán por soberbia, lo que quieran. No existe, mientras que sí tenemos registrado, datificado y documentado de que hay aficionados centroamericanos que le van a equipos mexicanos. Sí. Eso sí, y tenemos en claro que al enfrentarse a la selección mexicana, pues tienen que estar pendientes de quienes juegan en la selección mexicana, Álvaro, de fútbol. Cuando México va a San José, cuando va a San Pedro Sula, no creo que lo miren así con desdén, Álvaro, porque no suele pasarla bien. Sí, pero a lo que me refiero es, no existen en nuestro pensamiento cotidiano. De este lado de acá sí existe. Sí. Del lado centroamericano sí. Existe todo el tiempo. Por eso lo que voy es, sé que existe el odio deportivo o no de Centroamérica a México. No existe. Pero de México a Centroamérica no. Porque va a sonar feo. Y lo voy a aplicar nada más en términos futbolísticos. Centroamérica en términos futbolísticos no existe para México. No está en el radar. No tenemos idea. Entonces, usted me dice, es que cuesta mucho, ¿les cuesta trabajo? Sí les cuesta trabajo. Sí, porque, a ver, eso con los números y se suma, es un poco contradictorio, Álvaro, porque se suma, bien, no existe, pero nos vamos a las estadísticas y allá sufre. Y se suma o se gana. Y cuando se pierde, pues se recuerdan ustedes. Es decir, los aztecazos, que fueron Honduras y Costa Rica. Ajá. Ustedes lo van a recordar siempre, porque son únicos. Es como en el caso de México. Se recuerdan las victorias sobre Francia, campeona del mundo. Alemania. Se recuerdan sobre Alemania. Y se van a recordar siempre, porque son poquitas, son esporádicas y son épicas. ¿Tiene ahí el último resultado de México-Honduras? Sí, fue el 4-0 o andamos mal con la memoria. A ver, chequémoslo de una vez. Lo vamos a revisar acá. Pero allá dice usted pero no cambiaron, esa vez no jugaron en San Pedro Sula, ¿no? Cambiaron. Revise ahí, Alvarito. Cambiaron el último resultado en Honduras. Pero no, cambiaron ustedes de sede, ¿no? No, el último resultado. Ustedes juegan en San Pedro Sula, ¿no? Ojo, Alvarito. Los últimos 2 partidos, Honduras-México, en Honduras los ha ganado Honduras 2-0. ¿Cuánto? Sí. En la Liga de Naciones. En la Liga de Naciones, ok. Sí, ¿sí o no? Me está preguntando usted a mí, ¿lo sabe o no lo sabe? No, sí, ganó Honduras, Honduras los 2 últimos partidos. Vamos a revisarlo. Ojo, que después remontó México con lo de Barton. Ok, ahí va. Y después se apabulló en Toluca. Ok. Pero Honduras ganó, hizo su tarea en casa. Honduras ganó el 15 de noviembre del 24 2-0. Ajá, ¿en Tegucigalpa? ¿O en dónde? A ver, vamos ¿Ese es el último resultado? Si es el último. Allá en Honduras. Si es el último, en Honduras fue en San Pedro Sula. Si es el penúltimo, fue en Tegucigalpa. Este fue en el
estadio Francisco Morazán. El último. Ese fue el último. Y después México remontó tranquilamente 4-0. Okay. Pero en el anterior, Alvarito, vamos a ver. En el anterior habían sufrido con el tema Barton. Partidos. A ver, aquí la tenemos. Ok, ahí le va. Ajá. Bueno, el 27 del 22 México ganó allá. Ajá. El 24 del 0, en el 21 México ganó 3-0. ¿Y en la Liga de Naciones? Cuando México clasifica pidiendo la hora con el tema Barton a penales. Sí, que hay Malagones en el partido, ¿no? Sí. Me Álvaro, acuerdo, y ahí, me acuerdo, a ver, me acuerdo. Álvaro, yo sé que dice. Pero déjame checar. A ver. O sea, el último 4-0 México. Ajá. Lo normal, ¿no? El penúltimo 2-0 Honduras. El penúltimo 2-0 Honduras en Honduras. En Honduras, Okay. claro, cada quien en su casa. Luego está el que dice usted de los penales. Ajá, a ver. Ese fue en el Estadio Azteca. Esa vez no puede desconocer que ahí Honduras le plantó cara. Sí, lo hizo bien. Sin perder. Pero le plantó cara defendiéndose. Pero tarde o temprano. Cada quien hizo su partido. Tarde o temprano. Álvaro, Honduras. Tarde o temprano eso les va a costar. Álvaro, ese sí mal no me acuerdo, lo voy a checar ahorita. En ese partido Honduras falló. Palma tuvo una sola y Choco también. No fallen contra México. No fallen. A ver, Álvaro. No fallen yo contra sé que México. Voy a esto, a ver. Ese partido, si mal no recuerdo, aquí lo tengo, hasta Montes, que es defensa, jugó de centro delantero. A ver. Estamos hablando del Bartonazo que decían. A ver, penales. 1 Chávez. 1-0 Chávez. Ajá. Chávez que ahora se lesionó. Y gol de Edson. Y gol de Edson a pase de Chaquito Jiménez. Al minuto 1000. No, es que se habían perdido muchos minutos. Es que mire, hubo cuántos cambios. Aquí está. Yo siempre hablo con argumentos. Ay, por supuesto, a ver. Expulsa dice Facusé. Ok, luego un cambio de Honduras, 2 cambios de Honduras, 1 cambio de México, llevamos 5 cambios, 6 cambios, 7 cambios, 8 Álvaro, cambios, 9 cambios. Esa vez se daba la 10 sensación cambios, 11 que se cambios, jugaba 12 hasta que empatara cambios, México. 12 cambios. Los 11 minutos, porque además nuestro compañero Felipe Ramos Rizo sacó la contabilidad. Los 11 minutos que se agregaron fueron leales, fueron morales. Ahora, la interrogante. ¿Y usted dice que falló quién? La interrogante. No, pero ¿quién dice que usted falló? Palma, Choco, claritas. No fallen. No falle. A ver, Álvaro, la interrogante. No ahora, usted me decía que una pregunta sin respuesta, pero hubiese sido la inversa, ¿agregaban tanto? ¿Agregaban es especular. Tanto? No, claro, yo sé que es hipotético y no lo vamos a saber. Ajá. Pero queda ahí en la atmósfera. ¿Agregaban tanto si era la inversa? Es especular. Entonces, pero mire, usted me dice que cuesta últimamente. México el 27, enero, febrero, marzo. 27 de marzo ganó a Honduras, allá en Honduras. El 24 de julio del 21 le ganó 3-0. A ver, ahí está México. Honduras 0, México 1. Ok, luego sacó el empate 0-0. Luego hay un 3-2, victoria de ustedes. Luego hay un 2-0 el 17 del 15, ya nos fuimos. Partidos en Honduras y Honduras gana la serie. Una realidad. ¿En dónde dice? ¿Cómo? Agarramos los últimos 12 partidos, Honduras-México, en Honduras y Honduras gana la serie. ¿Los últimos 12? Sí. Vamos a contar. Sí. Ok, sí. Súmele. Sí. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que empezar 6, 7, 8, 9, tenemos que empezar 10, desde el 96. 11, 12. Usted está hablando desde el 2017, los últimos 12 enfrentamientos. No, en Honduras. En Honduras, específicamente en Honduras, sí, los últimos 12 partidos en Honduras. Ahí pierde la serie México. Ok, perfecto. Ok. ¿Tiene dudas? Vamos, sí tengo dudas, porque yo tengo que confirmarlo. Está bien. Tengo que confirmarlo. Está bien, Álvaro. Y entonces yo preguntaría, ¿y Honduras cómo le iría en los últimos 12 partidos en el México? Azteca? Sí. Apabullado. Apabullado. Sí, okay, totalmente. Okay. Se dice, no pasa nada. Se dice, no pasa nada. No nos vamos a pelear con la estadística. No, pues, sí. Vamos a revisar esos últimos 12 que dice usted de Honduras. Ajá. A ver. Seguramente puede ser, a ver, Honduras 2-0, ahí va, 2-0, súmele a México. Otros 2-0 son 4-0 va Honduras. Luego. No, contemos por partidos, por triunfos. Triunfos, derrotas, empates. 5. Ya es que ya lo conté por goles yo. Ya lo conté por goles. Ya después, hagámoslo. Saquen el ejercicio después. Y pues, es probable, pero hay que verificarlo. Ok. Bueno, ya para ir cerrando, Alvarito, me gustaría conocer su opinión. Seguramente ya la ha manifestado varias veces, pero me gustaría que nos lo dijera acá. ¿Qué le pareció a Álvaro a ver, en Honduras generó mucho run, como dice, esa invitación del Inter Miami
al Mundial de Clubes? No encontramos argumentos de dónde agarrar para que el Inter Miami, que no estoy atacando a nadie, estoy diciendo una realidad. ¿Cómo lo miró Álvaro desde la óptica periodística eso? Que la FIFA dijera, el Inter Miami está en el Mundial de Clubes. No, pues fue algo risible, algo cínico, o sea, porque al final el argumento, como Messi no puede, a ver, Messi, que supuestamente es el mejor jugador en la historia para un sector, que acaba de cumplir 38 años, a esa edad Cristiano seguía en Europa, a ver, no pudo ganar la CONCACAF, ha sido 2 veces eliminado Messi, una por Monterrey y la otra por Vancouver, si mal no recuerdo. No ha ganado la MLS, el todopoderoso Messi, ¿no? Pues como no había manera de darle 5 penales que no se debieron marcar como la Copa del Mundo. ¿Los 5 fueron regalados, Álvaro? Los mal marcados, el concepto regalado no lo diría yo, okay. Mal marcados. Pues había que encontrar alguna justificación, como que la Supporters Shield, ¿no? Que es el equipo que más puntos hizo en la temporada. ¿Usted sabe dónde están las oficinas de la FIFA? En Miami, ¿no? ¿Sabe dónde están las oficinas de la AFA? En Miami, ¿no? ¿Cuántos partidos le dieron a Messi en su casa? 2, ¿no? ¿Cuántos partidos le dieron a Boca Juniors en su casa, que perdió contra un equipo de profesores y taxistas? 2. O sea, va dando la ecuación. Va dando la ecuación. Pues había que tener a Messi en la Copa del Mundo, ¿no? Ahora, sí, la FIFA ha favorecido a Messi, lo tiene claro. ¿Messi qué? ¿Cómo? ¿La FIFA ha favorecido a Messi? La FIFA ha favorecido. Sí, pregunto, ¿a Messi? ¿A Messi? Pues es su figura, es su estrella. Si hasta se mudó a Miami, donde está Messi, es su figura, es su estrella. Que necesitaban construir un nuevo ídolo. ¿Y a Cristiano no lo ha tratado igual la FIFA? Pues mire, a raíz de que Cristiano se metió con una marca patrocinadora de la FIFA, un refresco de cola, coincidentemente como que le cargaron la mano en contra a Cristiano, ¿no? Cuando dijo, tomen agua, es mejor, ¿no? Coincidentemente. En la famosa conferencia, sí. Coincidentemente. Recuérdeme una cosa, el pueblo de Qatar a mí me trató muy bien, pero la sede, ¿cómo se consiguió? ¿Lo recuerda usted? ¿Cómo se consiguió la sede de la pasada Copa del Mundo? ¿Se acuerda usted? Me acuerdo que fue un poco turbulenta ahí, ¿va? Bajo un escándalo de corrupción. Sí. Bajo un escándalo de corrupción. 5 penales que no debieron marcarse. El único partido en donde no hubo un penal para Argentina fue contra México, cuyo director técnico era el Tata Martino, argentino, que curiosamente el Tata Martino en su primera conferencia de prensa, cuando llega a México, dice, yo soy 4-3-3, y las poquitas veces que había utilizado línea de 5, le había ido muy mal, y las pocas veces que decidió no utilizar centros delanteros, le fue muy mal. ¿Qué pasó? Que el día del partido contra la selección de su país utilizó línea de 5 sin centro delantero nominal. 2 condiciones que en el pasado las había utilizado pocas veces y que no le había ido bien cuando él había dicho que él era 4-3-3. Y además prescinde de Edson Álvarez. No, bueno. Y termina siendo el técnico de Messi en Inter de Miami. Y Messi gana la Copa del Mundo en donde reside el grupo dueño del equipo para el cual militaba en ese momento. Mbappé también militaba en ese momento, solamente que Mbappé no requirió de 5 penales que le marcaran, ¿verdad? Y en el momento que Mbappé se puso, porque Francia jugó terriblemente ese partido, pero fue Mbappé. Cuando se conectó Mbappé y Francia, fue Mbappé contra Argentina. Messi desapareció, Messi tembló y tuvo que ser, no Messi, el Dibu Martínez, Montiel, los otros que tuvieran que salir, pero entonces curiosamente le dan 5 penales que no debieron marcarse Messi y Messi se consagró en serie de disparos desde el manchón penal. Preciosidad, qué belleza, qué belleza. En esa línea, cuando estaba platicando con aficionados ahí que iba a charlar con usted. Pero claro, los controladores de la narrativa albiceleste y la narrativa de la mesidotecnia, pues nos bombardean desde todos los rincones del mundo. Me decía un aficionado, consultale a Álvaro, me lo dijo con otras palabras, ¿por qué ataca tanto a Messi?
porque me gusta desmitificar. O sea, si me dicen que es el mejor jugador en la historia o es uno de los mejores atletas ¿en qué lugar de la lo pone historia, entonces, Álvaro? yo lo pondría tercero. ¿Detrás de? Lo podría tercero. Cristiano Ronaldo el primer lugar y Pelé segundo lugar. Y Messi tercero. Pero reconozco bastante bien al tercer lugar. Lo reconozco bastante bien. Solamente que Pelé y Cristiano en momentos trascendentales e importantes, críticos, no desaparecían. Messi en los momentos importantes, críticos y trascendentales siempre se esconde, siempre pasa desapercibido y tienen que ser otros los que resuelvan. Él no puede con la presión. Él no podría como la presión de Michael Jordan, que le daban el tiro ganador o se lo daban a Kobe Bryant o se lo daban a LeBron James. Entonces, a Messi le está pasando como a Mohamed Ali. Mohamed Ali es uno de los mejores boxeadores de la historia, así como Messi reconozco que es uno de los mejores futbolistas en la historia. Solamente que Mohamed Ali no supo retirarse a tiempo, como no supo retirarse tampoco Joe Louis, que tuvieron que regresar y al final de sus días dieron pena, como hoy Messi da mucha pena, porque ya ni corre, ya no camina, ya se arrastra. O sea, ya se tuvo que haber retirado para Álvaro. Sí, por supuesto. Yo no sé cómo va a llegar a la siguiente Copa del Mundo. No sé. Increíble como un tipo que es más alto, como Cristiano Ronaldo, más viejo, todavía tenga una capacidad atlética impresionante, con un gran manejo de los dos pies. Messi en realidad solamente ha manejado uno. Y es mucho más fácil ser un poquito más bajito por tu centro de gravedad. Y es decir, muchos dirán, es que Messi nació con un talento. ¿No? Messi debió y esto jamás lo he atacado a esto por Messi. Messi debió usar un tratamiento médico, pediátrico, hormonal para ser futbolista profesional. Sin ese medicamento, sin ese tratamiento no hubiera crecido lo suficiente. Sí, pero el talento no, Álvaro. No hubiera crecido, no hubiera llegado. Pero el talento no le dio. Entonces, ¿para qué lo utilizó? No, para la fortaleza física. ¿Para la fortaleza física? Para crecer, para dar un mínimo de la talla. Y Cristiano que pero mide, talento no le dio, Álvaro. Cristiano en esto. También nació con un talento. Estamos en eso. Talento no le dio. ¿Talento qué? El tratamiento y todo eso. Talento no le dio. Le dio para pasar físicamente. Porque no nos olvidemos, este es un deporte físico. Antes del talento hay que pasarlo físico. Pesa más el físico que el talento. Y Cristiano. Pesa más el físico que el talento hoy en el fútbol. Imagínese, ¿usted le parece que, digamos, ahí está, Eden Hazard, ¿le parece que era un buen jugador con el Chelsea y con Bélgica? Muy bueno. Por supuesto, ¿verdad? Con la panza con la que llegó al Real Madrid, ¿le dio con lo físico su talento? Entonces, primero es lo físico. Si no estás en condiciones físicas, no importa el talento que tengas, porque esto es un deporte y lo deporte primero es lo físico. Pero además es un valor que se tiene que dar por sentado lo físico. Ya después vendremos con el talento. Hoy el físico no le da a Messi. No le da. A Cristiano le cuesta más trabajo, pero aún le da, que fueron 25 goles en la UEFA Arab League, donde hay figuras de talla europea. No en la MLS, donde prácticamente tienen porteros y defensas malos a propósito. A ver, pero la Liga Árabe es más que la MLS. Claro, en la Liga Árabe donde ha estado Milinkovic Savic, está Bono, ha estado Karim Benzema, ha estado Neymar, ha estado Sadio Mané, ha estado Tavinho, está Cristiano Ronaldo. Es mucho más el fútbol árabe que la MLS, mucho más, por supuesto que sí, muchísimo más. Álvaro, ya para cerrar, y muchas gracias, mensaje a los hondureños, a los que lo quieren y a los que no lo quieren, ¿qué les dice? Desconozco si me querían o no me querían, pero les mando un abrazo de cualquier manera y lástima que su selección vaya a quedar eliminada contra Panamá, lo lamento mucho. Un abrazo.